misericordia y por tu bondad. Te damos gracias por Jesucristo, quien es la palabra viva. Pedimos que este Dios de la Trinidad, a través de tu Espíritu, Señor, que es Dios obviamente, nos llene, Señor, de tu presencia al hablar y al escuchar y al poner por obra tu palabra. Recibe, Señor, la gloria y la alabanza esta mañana de tu iglesia en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Si ven que saco algo así, de repente lo chupo, les voy a decir qué es. Es un chupón, nah. Es miel con eucalipto, entonces me voy a estar refrescando la garganta con esto continuamente, para que no se distraigan. Bien, todos conocemos el libro de Josué, seguramente lo hemos leído alguna vez, y vemos la importancia que hay para la conquista de la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que le tocó a Josué llevar a cabo con el pueblo de Israel, pero con otra generación. No era la misma generación que salió de Egipto, esta era otra generación, los otros habían quedado postrados en el desierto. Yo estaba leyendo en este tiempo, en esta semana, estaba leyendo al profeta Ezequiel. Qué duro está Ezequiel. ¿Cuántos han leído Ezequiel? Yo lo he leído muchas veces, pero otra vez lo volví a leer y toda la palabra es un juicio para Israel. Todo lo que está escrito es un juicio muy fuerte para Israel, muy muy fuerte. Pero me llamó la atención el capítulo 20, en donde Dios hace muchas afirmaciones muy tremendas. Dice, yo te llevé y te hice pasar a la otra tierra, dice, por causa de mí. No porque tú hayas respondido bien a lo que yo haya hablado o porque tú hayas respondido a lo que yo te haya demandado, sino por causa de mí te hice pasar el Jordán. Y yo estaba pensando, todo lo que tenemos de Dios, lo que hacemos en Dios, no tiene nada que ver con nosotros, es por causa de Él. Él lo hace porque de alguna manera Cristo ha venido a vivir dentro de nosotros. Por lo tanto, no tenemos nada de qué enorgullecernos en nosotros mismos. Nada. Y yo decía, Señor, por una parte es bueno entender esto, pero por otra, qué triste que el hombre no pueda ser uno contigo para que tú puedas lograr tus propósitos altos, tus propósitos eternos. Y oraba al Señor y pensaba cómo disponer mi corazón para que Dios no tuviera tantos problemas ya conmigo. Dios no tiene problemas, el que tiene problemas soy yo con Él. Pero esto lo hablo por todos, ¿no? Josué envió 2 espías a espiar la buena tierra, especialmente la ciudad de Jericó. El verdadero propósito que cumplía Josué al enviar a los espías era el de encontrar a Rahab. Vamos a hablar un poquito más de Rahab, porque Rahab es un personaje muy importante en la escritura, sobre todo en este libro. ¿Por qué el objetivo de Josué era encontrar a Rahab? Los versículos, vamos allá a Josué. Capítulo 1, déjame ver dónde andamos. Bien, miren, capítulo 2. Dice, Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Desde el versículo 1 hasta el 22
nos enseña cómo Dios suplió a esta persona Rahab. Es interesante. ¿Alguna vez has pensado que Dios te puede suplir a ti para la ayuda de otros? Que Dios está pensando en ti porque alguien va a llegar, algún forastero o forastera, o alguna familia necesitada, a la que tú le tengas que hablar, y entonces Dios piensa en ti. Qué interesante, Dios pensó en Rahab. Y yo no sé qué habrá hecho Dios en el corazón de Rahab, que seguramente hizo algo, pero Dios en Rahab suplió lo que el pueblo de Israel necesitaba. Qué interesante. Qué interesante. Así es que Dios le provee a Josué a una Rahab para que la tierra fuera ganada. Rahab fue clave para ganar la tierra. Sin embargo, todavía no se hizo necesaria una mujer gentil para la propagación de Cristo, y para este fin Dios justamente estaba proveyendo a Rahab. No solamente era que conquistara la tierra, sino que Dios ya tenía en la mira al Señor Jesús y había visto a Rahab también. Esto a mí me llama la atención porque miren, Satanás muchas veces nos hace pensar que no servimos para nada, o que nuestro padre, nuestra madre fue fulana de tal, y que con esos ejemplos que tuvimos, y no sé, muchas cosas que hacemos. Y no nos damos cuenta que de alguna manera Dios nos va a introducir en la genealogía de Cristo por su pura misericordia, sin que importe quién fue tu abuelita o tu tía. Y si alguien en tu antepasado fue una bruja o una prostituta, ese fue problema de ella. Ahora tú estás en Cristo y Dios te escogió, pero a lo mejor tú veniste de ahí, ¿no? De un hombre que no era tan buen hombre, digamos. A lo mejor hasta te abandonaron, pero el chiste es que Dios te produjo a fin de cuentas. Y cuando tú te encuentras con Él, tú eres una provisión de Dios para algo que tiene que ver con su obra. Entonces de repente te das cuenta que Dios te hizo y Dios te tocó y Dios te alcanzó para hacer la provisión para otras personas más. Ahora, no es que tú andes diciendo es que yo soy la provisión para ti, para aquel y para... No, así no es. Sino permanecer en Cristo hasta el tiempo en el que el Señor nos alcance, y en su tiempo sabremos cómo es que el Señor nos alcanzó y para qué nos alcanzó y cómo es que podemos ser esa provisión para las personas que van a necesitar. Pero mira, Rahab creyó en el Dios de Israel. Versículos 8 al 11. Vamos a leer el capítulo 2, por favor. ¿Sí hay? Ah, ok. Ok, del 8 al 11. ¿Listos? 1, 2, 3. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, desmayando nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en el hombre alguno. Amén. Hasta ahí. Déjenme leer el 11 porque lo leí como el Chavo del 8. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué tremenda palabra. Ahora miren, Rahab creyó en el Dios de Israel. De ella habla Hebreos 11:31 y la nombra como una mujer de las que dejaron una herencia en la fe. Vamos a leer ese texto, por favor. Hebreos 11:31. Solamente la primera parte.
Imagínense que esté Hebreos 11:31 ahí. ¿No funciona? Bueno, ¿ya lo tienen en sus Biblias? Ok, 1, 2, 3. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Hasta ahí. Ahora, aquí hay algo interesante. Déjame darte la secuencia. Josué envía 2 espías, dice aquí la escritura. Luego Dios provee para Josué a una mujer, Rahab, que era ramera, y esta mujer cree en el Dios de Israel. Rahab le dijo a los espías que ella sabía que Jehová le había dado la tierra al pueblo de Israel. ¿Cómo sabía Rahab que Dios le había dado a Israel la tierra? Pero ella lo sabía. Yo quiero preguntarte, o que nos preguntemos, ¿cuántas cosas sabemos de Dios que las podamos decir? Es que Dios es así, y Dios dijo esto, y Dios dijo aquello. Tú y yo ahora tenemos mucho más luz que Rahab, en el sentido que tenemos toda la Biblia ya puesta ahí. Y hay un montón de revelaciones de todos los hechos de Dios, de lo que Dios ha llevado a cabo, está llevando a cabo y llevará a cabo, en los cuales tú y yo tenemos que tener la certeza de que Dios dijo esto y dijo aquello y dijo lo demás allá. Y lo sabemos. Rahab sabía lo que Dios había hecho. ¿Y qué había hecho Dios? Que le había entregado la tierra al pueblo de Israel. Y además Rahab sabía que todos los habitantes de esa tierra desfallecían delante de ellos. Dice, todo el temor de su Dios cayó sobre nuestros hombres. Y Dios, aquí tenemos por seguro que el temor más grande es que Dios les ha entregado a ustedes nuestra tierra. Eso era lo que Rahab le estaba diciendo a los espías. Se me hace muy interesante que Rahab supiera que Dios le había entregado todo a ella. Pero además, ella relató que habían oído cómo Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, dice aquí la escritura, delante de Israel cuando salieron de Egipto, y lo que habían hecho con los reyes de los amorreos, Sehón y Og, a quienes ellos destruyeron por completo. Así es que esta mujer conocía este lugar, esta ciudad, conocía el testimonio de Dios, y esta mujer conocía el testimonio de Dios. Tú y yo debemos traer el testimonio de Cristo y saber lo que Cristo ha hecho. Tú y yo tenemos que hablar así como habló Rahab, decir, es que Jesucristo vino a esta tierra y vivió como hombre de 3 años y medio y fue a la cruz. Hemos oído, hemos sabido que Jesús fue a la cruz. Ciertamente es la verdad, que Jesús es Dios y se hizo hombre, y que en la cruz pagó por nuestros pecados y nos redimió y nos salvó. Pero no solamente eso, sino que en resurrección nos dio una vida nueva. Y subió hasta el tercer cielo, y Dios lo entronizó y le hizo Señor y Cristo. Y debemos decir gloria a Dios por esto, porque son hechos que sabemos y son hechos que conocemos. Así como Rahab conocía la historia de todo lo que Dios había hecho con Israel. Ahora mira, después de esto, Rahab declaró: Jehová vuestro Dios, qué tremendo, es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto fue algo impresionante, que Rahab reconociera esta situación. Tú a lo mejor dices, oye, pues son solamente palabritas que dijo esta mujer, y ya no es algo que está nada más escrito así como así. Que esta mujer haya reconocido que Jehová era Dios en los cielos y en la tierra es profundo, es tremendo. Que esta mujer haya reconocido los hechos gloriosos de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto, y lo que hizo con los reyes que los trataron de frenar, y a los que no les dieron permiso de pasar por su tierra, cómo los acabaron, porque esos reyes eran una tipología de Satanás y los demonios que se ponen a la puerta para que Israel no entrara a la bendición que Dios le tenía preparada. ¿Sabes cuántos reyes o cuántos demonios hay que te pueden estorbar para que tú no puedas entrar a la plena bendición del Dios que te salvó? Hay un montón.
Y van a llegar personificados con amigos, con gente que te va a querer sacar a hacer cosas. Hay cristianos que todavía piensan que emborracharse, fornicar es normal. Hay muchos cristianos que piensan eso, que no tiene nada de malo. Sin embargo, son cristianos que nunca van a crecer. Son cristianos que siempre van a estar como en el anonimato. Cristianos alejados de Dios. Si es que en realidad son cristianos. Pero muchos de ellos no se dan cuenta que Satanás ha puesto a unos reyes de Og y de otro lugar llamados así aquí en la Escritura, con cierto poder para estorbarles que ellos puedan entrar a tomar posesión de las promesas de Cristo y de la vida misma de Cristo. Entonces vemos aquí algo interesante. Dijo Rahab, Él es Dios de arriba en los cielos y Dios de abajo en la tierra. ¿Por qué Rahab declara esto? Rahab estaba viendo el testimonio de un pueblo que en cierta medida sí le había respondido a Dios en todo lo que Dios había declarado, siendo el Dios de los cielos. Te lo he dicho otras veces, este es un principio importante. Para que Dios sea en este tiempo el Dios del cielo y de la tierra, debe haber alguien aquí en la tierra que escuche su voz y ponga por obra su palabra. Si no hay alguien aquí en la tierra que ponga por obra su palabra y le obedezca a Dios, entonces Dios es solamente Dios en los cielos, pero no en la tierra. Te voy a poner un ejemplo más concreto. Tú puedes decir, Dios es el Dios de los cristianos, pero ¿será tu Dios, el Dios de los cielos, el Dios de tu familia aquí en la tierra también? ¿Será el Dios de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos? Si tu matrimonio, si tu familia no están en Cristo, Dios no es el Dios de la tierra. Él es el Dios de los cielos y tal vez el Dios de otros. Pero a través de ti no está la vivencia de que Dios pueda ser Dios aquí en la tierra por causa de que no ponemos por obra lo que Él ha mandado. Así es que Rahab dijo esto. Ahora, debido a su fe en Dios de esta mujer Rahab, ella no pereció juntamente con los demás desobedientes. Esto nos dice Hebreos. Oyendo esto, Hebreos, vamos a Hebreos otra vez. 11:31. Dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, obviamente habiendo recibido a los espías en paz. Qué interesante es nuestra fe la que nos salva de perecer eternamente. Aleluya. Nuestra fe en Cristo. Luego Rahab se volvió a Israel y al Dios de Israel y puso su confianza en Él y en su pueblo. Vamos por favor a Josué 12 y 13 del capítulo 2 que estamos leyendo. Dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, mis hermanos y mis hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciáis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces vemos que esta mujer se vuelve a Israel, se vuelve al Dios de Israel y pone su confianza en Él y pone su confianza en su pueblo. Hace poco subí algo que escribí en Facebook sobre la relación de Abraham con Lot. No sé si ya lo leyeron, ojalá que lo hayan leído. Y en esa meditación o en ese escrito que subí, pongo la importancia de la enseñanza de la Biblia de poder acercarnos a gente madura en Dios, de tener comunión y acercamiento con esa gente y la influencia de gente así para nuestra vida. Lot la tuvo y luego Lot la perdió. Y nos damos cuenta que esta mujer
no solamente buscó al Dios de Israel, buscó al pueblo de Dios y se unió al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque esta mujer sabía que ese pueblo tenía la promesa de Dios para reinar sobre esta tierra y además recibir la bendición de Dios como pueblo de Dios. Así es que esta mujer no fue en lo absoluto nada tontita. Ella realmente por medio de la fe creyó en Dios y luego se unió a su pueblo. Ella pidió a los espías que trataran con bondad la casa de su padre y que le dieran una señal como garantía, dice aquí la escritura, de que conservarían la vida de su padre, de su madre, de sus hermanos y hermanas, liberándolos de morir o librándolos de morir. Y entonces ella se compromete con ellos y les suplicó que tuvieran misericordia de ella. ¿Qué indica esto? Que ella se volvió de todo corazón, no solamente a Dios, sino también al pueblo de Dios. Yo no sé qué piensas tú de la iglesia. No creas que por lo que dije ahorita al principio es una cuestión nada más de disciplina y de orden que podemos corregir. Pero no pienses que yo menosprecio la vida, incluso de quienes de repente nos someten tan fácilmente. Para mí ustedes son el pueblo de Dios. ¿Qué piensas tú de la iglesia? ¿Que es un grupo más? ¿O que somos el pueblo de Dios al que tenemos que unirnos? ¿Qué piensan? Es interesante que nos demos cuenta la visión de esta mujer, Rahab, la visión que ella tenía con respecto no solamente al Dios de Israel, sino al pueblo de ese Dios, es decir, a Israel. Ella estuvo dispuesta a recibir a los espías, esconderlos y librarlos mediante todo lo que hizo por causa de su fe. Entonces esta mujer obró porque creía en Dios y obró porque tenía fe en el Dios de Israel. Mira, esto está en los versículos que siguen, hasta el versículo 25 sobre todo, versículo 22, 15, 16 y 22. No lo vamos a leer, pero está en esto en esta porción de la escritura. Ahora, de esto habla Santiago en el capítulo 2, versículo 25 también. Fíjate, el hecho, si lo van poniendo mientras yo lo leo, es Santiago 2, 25. El hecho de que ella los recibiera a ellos, los escondiera y los librara de sus enemigos, fueron actos de fe. ¿Qué son los actos de fe? Los actos de fe son los que nosotros llevamos a cabo por lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, la Biblia dice, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Por lo tanto, es un acto, no es cuestión de que yo razone y diga no me conviene, sí me conviene porque ahí van estos, ahí van aquellos. No, Señor, es porque Dios lo mandó. Y como tú lo mandaste, eso basta, Señor. Ese fue otra meditación que subí. ¿Cuál fue el problema de la caída de Adán? No atendió la palabra de Dios. Cuando estudiamos el libro de Deuteronomio, veíamos que este era el hablar de Dios para su pueblo. Entonces cuando Dios habla y tenemos que actuar solamente. Ya no se vale razonar, pensarla, por qué Dios lo hizo, qué querrá Dios. No te importa ya lo que quieres. Si no lo entiendes, no importa si no lo entiendes. Solamente si Dios lo dijo, hay que hacerlo. Por ejemplo, maridos, amad a vuestras mujeres. A lo mejor tú dices, pero es que tú no estás casado con él, ni me quiero, guácala. Yo tengo a la mía y ya. Pero yo te digo una cosa. Si tú no amas a tu esposa, tú estás desobedeciendo la voz de Dios. Dios no te está diciendo si es así, si es asado, si es de otra manera. Dios te dijo, maridos, amad a vuestras mujeres. Te lo dijo el Espíritu Santo por la boca de Pablo en Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces, ¿tú qué estás haciendo, marido? ¿Te cuestionas eso o pones requisitos ese amor? No, pues si cambia, entonces yo también cambio. Si fuera más ordenada, entonces yo, ¿verdad? Y si tienes una esposa ordenada, verías otras cosas también. Pero el problema no es si es ordenado o desordenada. El problema es que Dios habló y la pregunta es ¿qué estás haciendo tú?
con ese hablar de Dios. El hablar de Dios debe ser suficiente para que nosotros inclinemos nuestro corazón delante de Él y digamos: Señor, yo te adoro y por medio de la fe llevo a cabo los hechos de todo lo que tú hablaste en tu palabra. Y entonces, al amar a tu esposa, tú estás operando en la fe de Efesios capítulo 5, donde el Señor te dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y tu mujer, la Biblia dice que te tienes que someter a tu marido. Y tú no puedes pensar: es que este viejo es así y es asado. Será el viejo como sea, pero el problema no es que el viejo sea así o asado. La cuestión es que Dios habló. Aleluya. ¿Y qué estás haciendo? Dios dijo igualmente: ustedes mujeres, sométanse a sus maridos como al Señor. Y también habla de un respeto. Entonces tu problema no es si tu marido es así o asado, si tu problema es si estás obedeciendo lo que Dios dijo o no. En otra parte, así hay muchos ejemplos. La Escritura dice: amaos unos a otros, o amaos entrañablemente unos a otros. La Biblia habla de un amor entrañable. O sea, entonces yo no te puedo amar a ti de una manera superficial. No puedo ser superficial en mi amor por ti. Yo tengo que orar y tengo que luchar porque desde adentro, desde mis entrañas, salga el amor de Dios para ti. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó. Y Dios sabe que con mi amor propio y tu amor propio no podemos amar a nadie. Pero cuando permitimos que el amor de Dios sea liberado a través de nosotros, entonces con ese amor que sale de dentro de las entrañas, podemos amar a los demás de la manera como Dios dijo. ¿Cómo? Entrañablemente. La Biblia dice: llevad las cargas los unos de los otros. Lo hemos leído 100,000 veces. Pero yo te preguntaría: ¿qué carga estás llevando de otra persona? Su familia, su salud, su economía, sus hijos que les cuesta trabajo tal vez educarlos y que son cierto problemáticos. Dice: llévense las cargas los unos de los otros. Entonces Rahab había oído que el Dios de Israel había sacado a Israel, porque Dios, dice Rahab, Dios es Dios en los cielos y en la tierra, y sacó a su pueblo de Egipto. Por lo tanto, Rahab creía en Dios y se adhirió al pueblo de Dios y pidió que fuera guardada de todo eso. Y entonces inclinó su corazón a Dios. ¿En base a qué? A lo que había oído de Dios. Tú has oído muchas cosas de Dios aquí, ¿o no? Pero muchas. Ya ni me acuerdo cuántas. ¿Por cuántas de esas cosas que has oído te mueves ahorita? ¿Por cuántas de todas esas cosas que se han hablado, que has leído, que has oído de la predicación de acá, con los que predicamos, o con lo que otros te comparten, o con lo que tú mismo has leído, cuántas de todas esas cosas por medio del fe tú has obrado con ellas? Bueno, Rahab sí lo hizo así. Así es que después de recibir a los espías, ella tuvo muy buena comunión con ellos respecto a lo que Dios se había propuesto realizar. Ella no habló y dijo: mira, tengo un padre que es así, que es asado, y pues me abandonó de chica, entonces yo tuve que sostener a mi familia, por tanto vendí mi cuerpo. Ella no habló de eso, ni los espías le dijeron: oí, porque nada. Ellos tuvieron una comunión. Rahab y los espías tuvieron una comunión. ¿Cuál fue la comunión que ellos tuvieron? De todo lo que Dios estaba haciendo. Es interesante. La comunión que ellos tuvieron, Rahab y los espías, es decir, Rahab y los enviados de Josué, del pueblo de Israel, fue con respecto a todo lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios iba a hacer. De ahí aprendemos que tenemos que poner en práctica la comunión en todas las cosas que Dios hace
y las que Dios va a hacer y las que está haciendo, obviamente. Y aprender a platicar con otros hermanos, no de chisme y medio, no de mis sentimientos, no de que no, pues yo ya no, porque ¿cómo somos? Yo creo que nada más los de Iztapalapa son así, pero confío en que ya estamos siendo redimidos. Necesitamos hablar y tener comunión con respecto a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios va a hacer, a lo que Dios habló. Tengamos comunión con eso, con los demás. Ahora, en los versículos 17 al 21, vamos a leerlos por favor de Josué 2, 17 al 21. Una, dos, tres. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en su casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Ok. Mira, aquí Josué habla de la señal en virtud de la cual Rahab salvó a toda su familia o su casa fueron salvos. Ahora, se nos habla de una cuerda de hilo escarlata colgada de la ventana de su casa. Era una señal, un hilo escarlata colgado de la ventana. Esa era la señal. Los espías le dijeron a Rahab justamente esto, que tenía que colgar en la ventana un hilo escarlata ahí en su casa. Bueno, conforme a la palabra de ellos, ella ató esta cuerda escarlata a la ventana. Fíjate, ellos le dijeron, hazle así, 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 así. Y ella dijo, claro, y fue y lo hizo. No fue a hacer otras cosas y fue a ver si se vendía por otro lado. Yo creo ahí la mentalidad de esta mujer ya había cambiado. ¿Cuántas veces de las que hablamos y decimos, hoy Dios nos habló sobre esto, y yo les he dicho, vayan y oren con esto en su casa y pónganlo delante de Dios? Lo han hecho. No sé cuántos lo hayan hecho. Yo espero que la mayoría. Pero mira, esta cuerda de hilo escarlata atada en la ventana de la casa de Rahab se colgó en donde todos la pudieran ver. Estaba colgada por afuera, era obvio que todos la tenían que ver. Sí, estaba a la vista de todos. Por tanto, este hilo, esta cuerda escarlata atada a la ventana, tipifica hacer pública nuestra confesión de que la sangre de Jesús nos ha redimido. No, ella no escondió su rollo, ella lo puso ahí. Qué chistoso era, porque dijo el listón azul, como el príncipe azul, ¿no? Digo, vas a poner un listón, una cuerda escarlata. Sabemos que el escarlata pues, tipifica la sangre de Cristo. Y todo el mundo podía ver eso. La pregunta aquí es hacia nosotros. ¿Saben todos con los que nosotros nos relacionamos que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo? Que el Señor derramó su sangre por nosotros. ¿Es sabido de todos los que frecuentamos o no? Me llama mucho la atención cómo es que esta mujer hizo tantas cosas con respecto a todo esto. Así es que esto tipifica la confesión pública de la sangre redentora de Cristo. Pero vamos a leer unos textos en el Nuevo Testamento. 1 Pedro 1, 18 y 19, por favor. 1 Pedro 1, 18 y 19. 1, 2, 3.
Fíjate, Rahab no crucificó ningún cordero, Rahab no ofreció ningún sacrificio al Señor. Sin embargo, todo esto tipificaba la redención de Cristo, la redención de Dios para ella. Ahora tú y yo no tenemos la tipología, tú y yo tenemos la realidad, es decir, Cristo ya vino, Cristo murió por nosotros. Y dice aquí el apóstol Pedro que nosotros sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Preciosa sangre de Cristo. Ahora, Rahab hizo tal confesión en público y entonces creyó que por esta señal ella y su familia serían librados. Esta señal, mis hermanos, para la salvación de Rahab y su familia, nos indica algo muy interesante. Fíjate, la salvación de la familia ofrecida por Dios a los pecadores gentiles. Pedro predicó a Cornelio en el libro de los Hechos. Y Pedro utilizó la otra llave del reino para abrir el reino a los gentiles. Una fue en el Pentecostés a los judíos y la otra llave, porque dijo a ti te daré las llaves. El Señor habló de llaves, no dijo cuántas, pero por lo menos vemos dos en la Escritura. Las llaves del reino a los judíos y las llaves del reino a los gentiles. Aquí es interesante que nos demos cuenta de que esta señal para la salvación de Rahab y su familia indica la salvación que Dios ofreció a los gentiles. Hechos 16:31 habla también de esto. Vamos ahí, por favor, rápidamente a leer este texto. Hechos 16:31. ¿Listos? 1, 2, 3. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Déjame decirte una cosa: debemos alabar el nombre del Señor por su maravillosa salvación de todas o de toda la familia de aquellos que Él salva. Es una realidad el hecho de que Dios quiere la salvación de las familias, no tu salvación personal solamente. Está bien que tú seas salvo, está bien que tú y yo probemos la salvación, pero tú no estás solo, Dios te alcanzó para que tu familia también sea alcanzada. Así es que gracias a Dios por todo esto. En Hechos 16:30 y 32 se nos revela que si bien esta salvación del Señor Jesucristo fue efectuada, deberá ser también experimentada ¿por quién? Por todos los creyentes, perdón, por un creyente como individuo, pero para alcanzar a una unidad completa, es decir, la familia. Toda la salvación de Dios redunda en que el propósito de Dios es que la familia sea salva. Fíjate, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que salga de Egipto y dice: esta noche me celebraréis la Pascua. ¿Cómo manda Dios que celebren la Pascua? Por familias, dice. Así es que Dios nunca deja a un lado a tu familia. Entonces, pues que mi familia es muy perversa, sí. Pero Dios la tiene que alcanzar. Porque la unidad de la salvación de Dios tiene que ser experimentada primeramente por un creyente que Dios lo toca, pero la unidad completa de la familia es el vínculo ¿cómo lo llamaré? La base del reino de Dios, o la base de la voluntad de Dios para su reino. Fíjate, mientras más familias vengan a la iglesia, más pura es la salvación que se ha probado en cada uno de ustedes. Si tú traes a toda tu gente aquí un día, eso quiere decir que se está cumpliendo el propósito de Dios para tu vida como debe de ser. Si tú vienes solo aquí, está bien, pero tienes que pensar que tu familia tiene que estar aquí también. Amén. Es decir, no nada más porque estés, sino que tiene que ser salva, pues. Esto también lo vemos en el ejemplo de Noé. Noé fue salvo junto con toda su casa, ¿se acuerdan?
y obviamente las familias de Israel en Éxodo cuando comen el cordero. Y en el caso de la familia de Rahab, nos confirma aquí que la familia, la casa, la unidad completa de la salvación de Dios que Dios efectúa es ahí, en el núcleo familiar. Dios quiere que sean salvos todos los de tu casa. Cuando yo me convertí al Señor, después más adelante se convirtió mi hermana mayor, una de las hermanas mayores mías en aquel entonces. Bueno, todavía sigue siendo la mayor, pero se convirtió en aquel entonces. Se convirtió mi madre, se convirtió mi hermano el más chico, y yo pienso que mi hermana, otra hermana que está ahí, porque ella lee todos los escritos que subo, yo espero que Dios le dé luz de todo esto. Se le ha compartido el evangelio. Mi padre fue salvo. Me quedan 2 hermanos, los 2 mayores, pero yo confío en que Dios de alguna manera les va a hablar, les va a tocar, les va a quebrantar su orgullo. Algo va a hacer Dios, porque Dios puede hacerlo. Y yo confío en toda esta salvación completa de Dios. No fui salvo para que yo fuera salvo solamente yo. Fui salvo para que fueran salvos mis hijos, mis hermanos, mis padres. Amén. ¿Para qué fuiste salvo tú? Pues para lo mismo. En el Nuevo Testamento vemos este principio de la salvación también de la familia. ¿Dónde está? Bueno, está ilustrado hoy por la casa de Zaqueo. Zaqueo, conocemos toda la historia en el Evangelio. Un cobrador de impuestos odiado por el pueblo de Israel. Vio la salvación cuando Jesús fue a su casa a cenar. Qué tremendo. Que el Señor le haya dicho: no, esta noche te voy a visitar a tu casa, Zaqueo. Y la reacción de Zaqueo fue tremenda, porque reivindicó su vida y fue salvo. También la casa de Cornelio en el libro de los Hechos, la casa de Lidia en el libro de los Hechos, y también la casa del carcelero de Filipos al capítulo 16 de Hechos. Bueno, todo esto en la Biblia, si lo unimos, te vas a dar cuenta que Dios quiere la salvación, o la unidad de la salvación es la familia, como propósito de Dios. Ahora, ¿quién era Rahab? Rahab era una mujer cananea que estaba bajo condenación y ella tenía que ser destruida, pero ella se convirtió en uno de los antepasados principales de Cristo. Asociada con Cristo en su encarnación, esta mujer Rahab, para el cumplimiento de todo el plan eterno de Dios. ¿Qué gloria más grande? A veces decimos: Señor, ¿quién fui yo? ¿Quién soy yo para que tú te hayas fijado en mí? Y Dios dice: pues no eras nadie. Entonces nosotros debemos decir: amén, no soy nadie y nunca fui nadie, pero en tu gracia y en tu misericordia me alcanzaste y me hiciste tu hijo. Y de alguna manera entro en tu plan para que tú lleves a cabo todo lo que tú quieras llevar a cabo. Y esto, mis hermanos, es uno de los más grandes privilegios que tú y yo tenemos, que fuimos alcanzados por Dios para ser participantes de todo el obrar de Dios en el universo. Nuestra vida es corta y se tiene que dejar ver por lo menos un corazón entregado a Dios en los años que Dios nos deje vivir acá, para que podamos en aquel día que estemos en su presencia no ser avergonzados en nada, sino saber que pudimos darle todo nuestro ser al Señor y que Él pudo ocupar nuestras vidas para todo lo que Él tenía planeado. Esto es lo que pasó justamente con Rahab. Ahora, cuando esta mujer se vuelve a Dios y cuando esta mujer se vuelve a su pueblo y se casa con un señor llamado Salmón, vamos a Mateo 1:5, por favor, la primera parte. 1, 2, 3. Salmón engendró ¿de quién? Ajá. Qué interesante que ese Salmón se fijó en Rahab, la cananea.
Pero no es que Salmón se haya fijado en Rahab, es que Dios formó esta pareja. Aquí hay algo bien importante ¿qué busca? A ver, los jóvenes que son solteros y los solterones. A ver, yo les digo, ¿qué buscan ustedes al querer esperar una pareja en Dios? Yo he oído cada cosa tan chusca, tan extraña, tan tonta, tan simple, que no lo puedo creer a veces en los cristianos. Y he visto que muchos de los noviazgos son una tontería también. Se están ofendiendo todo el tiempo, están enojados todo el tiempo, se están celando todo el tiempo, se avientan carrilla todo el tiempo. O sea, es una cochinada. Yo digo, bueno, yo ahí me doy cuenta que los corazones no han sido limpiados, que las vidas no han sido sanadas todavía, y que hay de aquellos que se casen con quienes son así. Pobres, más les hubiera valido atarse una piedra de molino en el cuello y echarse en el fondo del mar que casarse con una persona así, sea hombre o sea mujer. Entonces yo me doy cuenta que muchos todavía no han despertado, en primer lugar, a una entrega fervorosa a Dios de su corazón para decir: Señor, yo quiero entrar en tus planes en mi vida. Y que la pareja o el esposo o la esposa que tú me vayas a dar, podamos trabajar para ti, librados de toda la cochicochi que traemos arriba, o la cochinada que traemos arriba. Y tenemos que darnos cuenta que nuestra vida tiene que ser para el propósito de Dios en esta tierra. Me llama la atención cómo este Salmón se casa con Rahab, una cananea. Ahora, ¿quién era Salmón? Te voy a decir quién era Salmón. Él era hijo de uno de los líderes de Judá, una tribu principal de Israel. Vamos por favor a 1 Crónicas 2, 10 y 11. 1, 2, 3. Ram engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Nazón, príncipe de los hijos de Judá. Fíjese dónde viene la cosa, a ver, regresa tantito. Ram engendra a Aminadab, Aminadab engendra a Nazón, y Nazón era príncipe de los hijos de Judá. Continuamos. Nazón engendró a Salmón. Entonces este príncipe de Judá engendra a un niño. Yo creo que tenía carita de pescado y dijo: ¡ay! Le pondremos Salmón, ¿no? Y le puso Salmón. No tiene nada que ver eso. Y le puso Salmón, dice, y luego este joven Salmón engendra a Boz. ¿De dónde engendra a Boz Salmón? De su unión con Rahab la cananea. Así es que Salmón era hijo de un príncipe, y probablemente uno de los dos espías, según los eruditos, que fueron a espiar la tierra. A lo mejor mientras regresaban dijo: oye, esa Rahab está guapetona, ¿no? No me la toques, le dijo al otro. No, está bien, te la dejo. Piensan que fue así. Ahora, Josué 2 concluye con el informe de los espías que él envió a espiar la tierra. Ellos le relatan a Josué todo cuanto le sucedió y le dicen que Jehová había entregado toda la tierra en manos de Israel y que todos los habitantes de esa tierra desfallecían delante de Israel. Ellos llegan con el informe correcto, llegan con las palabras correctas de lo que habían dicho, visto, y se habían enterado, y se lo dicen a Josué. Ahora, es interesante, este informe de los espías a Josué fue un informe acertado, fue algo correcto lo que dijeron. Y este informe fue hablado en fe también. ¿Sabes qué le estaban diciendo los espías a Josué? Josué, lancémonos con todo. Dios ya nos los entregó. Qué tremendo, ¿no? Mira,
A pesar de esto, Israel todavía tenía que tomar la posesión de la tierra por fe en Dios, sacrificándose por causa de los intereses de Dios. ¿Con qué fin? De tener parte en lo que Dios había ya obtenido para el cumplimiento de su plan eterno. Esto quiere decir que cuando nosotros oímos algo de Dios, viene la parte interesante. Por la fe obramos. Ámbale. Y entonces entramos en aquello que dice Santiago: tú muéstrame así asado, y yo te mostraré por mis obras mi fe. Entonces, ¿cómo vivo yo la fe que estoy creyendo? Cuando obro mediante la fe o por la fe en lo que Dios ha dicho que tengo que orar. La oración, la lectura de la palabra, buscar la presencia de Dios, el reunirnos, el predicar el evangelio a otros, el dar testimonio, el estar constantemente regenerando nuestro ser interior. Esa es la voluntad de Dios. Implica mucho. Pero yo les podría decir, hermanos, el Señor dijo que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A lo mejor decimos, ¿cómo la va a perfeccionar? Ve cómo somos. Tenemos que hacer nuestra parte por fe. Para que Dios haga todo eso, tenemos que empezar a trabajar. Los espías llegaron con Josué y le dijeron: Dios ya entregó la tierra. No dijo: pues entonces ya, sálganse todos los amorreos y todos los jebuseos y todos los de aquí, sálganse ya, váyanse de aquí. Ellos tuvieron que actuar por la fe. Es interesante. Así es que vemos aquí que ellos se sacrificaron por causa de los intereses de Dios. Tú y yo debemos pensar, Dios tiene un interés. Entonces cuando, fíjate, Dios tiene un interés, la unidad y la armonía, el sometimiento del Señor de unos a otros. Hermana, hermano, sobre todo hermana, que no sé quién fue, al rato averiguo quién es y la voy a llamar a la oficina. No estaciones ahí tu carro. Entonces no digas, no justifiques tu estacionamiento de carro ahí, simplemente sométete a lo que los hermanos te están diciendo. ¿Sabes qué pasó? Con tanto lío que ha habido ahí afuera con los decanes, una joven que se decans, una hermana que se decans, se desanimó, dijo: yo no quiero que pongan aquí con las mujeres, hace decán. ¡Qué vergüenza! Que por causa de nuestro mal comportamiento de unos con otros, nos desanimemos unos a otros en lugar de animarnos. No pongas en tu carro, está bien, hermano, gloria a Dios, tú dime dónde, ya lo pongo, y ya. Ahora, aquí es un lugar, aquí pues llega temprano y ya te estacionas, no hay ningún problema. Pero hasta los límites que tenemos, no puedes abarcar más porque dejas de mal la iglesia. En esas pequeñas cosas, hermano, en esas pequeñas cosas, tenemos que demostrar nuestra fe, porque son actos de fe. Y un día se escribirá: por fe la hermana fulana de tal fue y quitó su carro y estacionó atrás del mercado. Gloria a Dios. A lo mejor aparece añadido ahí a Hebreos 11, ¿no? Por fe, cuando me dicen que no estacionó el carro, ya no alego, no aleguen, no saquen al diablo que traen adentro, métanlo, sométanlo. Ya no aleguen, no se echen broncas con los edecanes. Es que mi carro, es que aquí está el límite, mira la raya. Cállate, saca tu carro aquí ya, vámonos. Ya. Y un día aparecerá tu conducta puesta en los escritos de Dios, en verdad que sí. Vamos a avanzar un poquito más. Espero que no me quede sin voz. O sea, no estoy hablando en argentino. No. Espero que no me quede sin ustedes, no estoy diciendo eso. Sino sin voz de acá. Vayamos al capítulo 3 y capítulo 4 de Josué. No los voy a leer porque se nos irían los 10, 15 minutos que me quedan. Pero déjame decirte esto. Mira, estos capítulos 3 y 4 de Josué no relatan el cruce del río Jordán por parte del pueblo de Israel. Ese cruce del río Jordán fue algo bien importante.
El pueblo de Israel estaba listo para entrar en la buena tierra y tomar posesión de ella, pero en su viejo hombre ellos no podían obtener la victoria. Ellos, haz de cuenta, pues Dios ya me dio la victoria, entonces ya la tengo y ahí voy por la victoria. No, Señor. No podemos obtener la victoria en ninguna cosa a la que Dios ha dado en el viejo hombre. Jamás, 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 jamás. Déjame platicarte algo que a mí me pasó. Mucha gente piensa que dedicarse a Dios de tiempo completo es muy fácil. Y no es nada fácil porque no todos son llamados a eso por Dios. En verdad que no es nada fácil. Después de 41 años, te lo digo, no es nada fácil. Y no porque, no te lo digo por mi experiencia, sino te lo digo por todo lo que he visto de la gente que quiere, entre comillas, dedicarse a Dios de tiempo completo, que ha sido el fracaso más grande en esta tierra, entre el cristianismo. Y nos damos cuenta que a veces nosotros queremos adelantar o dar por hecho algo. Hace muchos años, cuando yo estaba compartiendo la palabra, yo estaba estudiando en la universidad. Y una vez en mi emoción, yo dije, pues ya me voy a dedicar a Dios. Señor, ya me voy a dedicar de tiempo completo a ti. Y que me doy de baja en la escuela, en un semestre. Y me di de baja en el trabajo por 6 meses. Pedí un permiso y me lo dieron porque yo estaba sindicalizado. Y dije, así ya estoy de tiempo completo. Y cuando yo estoy ahí, dije, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Leía la Biblia? Sí la leía, pero de repente parecía como que no la leía. Porque fue un tiempo difícil donde me equivoqué rotundamente. Dios quería hacer las cosas conmigo, sí, pero no era el tiempo, no era el momento. Yo me quise adelantar y fue el fracaso más tremendo. Ahora, yo reconocí ese fracaso. Muchos no lo reconocen, se aferran a su necedad. Pero por la gracia de Dios yo lo reconocí. Dije, qué equivocada me di. ¿Sabes por qué? Porque conocí al Señor. Y tú sabes, cuando conoces a Dios, tú sabes cuando te equivocas. Y tú sabes que al equivocarte, lo tienes que reconocer. Si no reconoces tu equivocación, estás perdido. ¿Me explico? He aprendido a través de los años que el que confiesa su pecado y se arrepiente, ¿qué? Alcanza ¿qué? Misericordia. Y yo creo eso de Dios, porque Dios ya lo dijo y es palabra de Dios. Dios ya lo dijo y es la palabra de Dios. Entonces, en base a esa palabra, nos podemos arrepentir de cosas que hayamos querido hacer por nuestra parte, que solamente han estorbado los planes de Dios. Por eso cuando él me dice, oye, pues ya me voy a dedicar a Dios de tiempo completo, y yo, ¿de parte de quién? ¿De dónde sacaste eso? Es que siento, pues sentirás lo que quieras, pero una cosa es que sientas y otra cosa es que la voluntad de Dios sea esa. ¿Por qué te digo todo esto? Porque el pueblo de Israel, fíjate, Josué manda a unos espías en base a lo que Dios había dicho: entra a esta tierra y te la voy a dar. Todo lo que la planta de tu pie pisar será de ustedes. Entonces Josué no puso la planta y dijo, ya todo es mío, unos 3 por mí, por todos mis compañeros, ¿no? Él no dijo eso. Había que esperar el momento de Dios, la manera de hacerlo de acuerdo a Dios, no de acuerdo a ellos. Y entonces llegan los 2 espías con una mujer de muy baja moral, de muy mala reputación, y les dice todo lo que ha visto el pueblo, el sentir del pueblo conforme al Dios de Israel, y el sentir de ese pueblo, de los cananeos, conforme a el pueblo de Israel. Dice, nos van a aplastar, nos van a desbaratar. Su Dios es el Dios de los cielos y de la tierra. Hemos oído lo que hizo en Egipto. Hemos oído cómo lo sacó en el desierto con mano fuerte. Hemos visto cómo ustedes, un pueblo no guerrero, destruyeron a unos reyes, al de Ogi, al de Seón, ese otro rey, que eran bárbaros, antes de poder llegar aquí a la entrada de la tierra de Canaán. Entonces llegan los espías con todo este mensaje, con Josué tan poderoso, y le dicen, Dios ya nos entregó la tierra. Pero entonces había que hacer las cosas del modo de Dios, al modo de Dios, que era la parte interesante. Entonces mira,
En el viejo hombre ellos no podían obtener la victoria. Su viejo hombre tenía que ser sepultado y su hombre viejo tenía que llegar a morir para que llegaran a ser un nuevo hombre. Y entonces Dios les dice: ustedes tienen que pasar por el mar que tipifica el bautismo, su muerte a ustedes mismos, para que en resurrección ustedes conquisten la tierra y hagan válida la promesa que yo les di. Así es que el pueblo tuvo que pasar por todo esto. Ahora, ¿qué es esto? Todo lo que Dios dijo a través de Cristo en el Nuevo Testamento. El que creyere y fuere bautizado. Tú tienes que pasar por la muerte del bautismo para resucitar para Cristo. Esto fue lo que hicimos el sábado. ¿Cuántos se bautizaron el sábado? Ok, aquí hay varios, 2. ¿Los demás dónde están? ¿Son jóvenes los demás? Bueno, todos ellos ya pasaron, ahora están en resurrección. Ahora, ese es un acto de fe. Es un acto de consagración y de obediencia a la fe. Entonces, los hijos de Israel fueron sepultados en la muerte de Cristo y luego fueron resucitados en la resurrección de Cristo. Esto tipifica justamente el bautismo. ¿Qué indica esto? Que incluso, mis hermanos, en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, los hijos de Israel estaban identificados con Cristo y eran uno con Cristo también. Ellos no lo vieron, anhelaron una tierra mejor, no vieron al Señor Jesús, pero en todo lo que ellos llevaron a cabo, fueron uno con Cristo, tanto en muerte como en resurrección. ¿Quiénes? Todos estos que pasaron por este mar que tipifica el bautizo. Ahora, debido a que ellos eran uno con Cristo, al pasar por estas experiencias de Cristo, la historia de Cristo, mis hermanos, se convirtió en la historia de ellos. ¿Sabes que la historia de Cristo es tu historia? ¿O cuál es tu historia? ¿Que jugabas a las canicas de chiquito, que hacías trampas? ¿Cuál es tu historia? ¿Que eras muy noviero o muy noviera? ¿Que saliste traumado de tu familia? Porque de ahí todo el mundo sale traumado de sus familias. ¿Cuál es tu historia? Mi historia es la historia de Cristo. Su redención es mi redención, su salvación es mi salvación, su exaltación es mi exaltación, su vida eterna es mi vida eterna. Pero sabes que tú eres identificado con la historia de Cristo también. La historia de Cristo es tu historia. Mira, esto es importante que lo consideremos. Aquí la historia de Cristo se convirtió en historia de ellos. En particular, ellos pasaron por la muerte de Cristo con el fin de sepultar al viejo hombre. ¿Para qué? Para llegar a ser el nuevo hombre en Cristo a fin de combatir en la guerra espiritual, porque ellos entraron en una guerra. Al ratito que avancemos y que vayas viendo los nombres de todos los que habitaban ahí, vas a ver a qué demonios representan, o vamos a darnos cuenta que son las mismas luchas que tú y yo tenemos en nuestra vida espiritual. Los amorreos, los cananeos, los heteos, los jebuseos, los gergeseos, todos esos. Y esta historia espiritual de ellos es la historia de Cristo, porque solamente en Cristo ellos podían obtener la victoria, igual que tú y que yo, sobre cualquier asunto, sobre cualquier circunstancia y sobre cualquier enemigo. Ahora, aquí hay algo importante. Ellos iban a entrar en una guerra espiritual. ¿Sabías tú que estás en una guerra espiritual? Está grueso. Si tú eres un cristiano que tu vida no tiene movimiento, tú estás a merced del enemigo. Tú debes saber que has venido a formar parte del ejército de Dios como iglesia de Cristo. Y que tus oraciones, tu búsqueda de Dios cada día es algo que tú utilizas como una arma que te fue dada por el Señor para combatir al enemigo. El nombre de Jesucristo nos ha sido dado como una herramienta muy fuerte, un arma muy fuerte y como algo muy tremendo. Entonces necesitamos nosotros
No solamente confesar a Cristo o invocar el nombre de Cristo, sino andar en todo esto, en toda esta vida preciosa que se llama Cristo. Cristo es nuestra vida, para poder llevar a cabo la guerra espiritual. Y tenemos que darnos cuenta de que nuestro hombre natural, nuestro viejo hombre, mis hermanos, no es en lo absoluto capaz de combatir la guerra espiritual para ganar a Cristo. Es decir, por medio de nuestra vida natural jamás podremos avanzar en nuestra vida espiritual. Necesitamos la vida de Cristo, la vida que muere a sí misma, la que está en la cruz pero resucitó de los muertos, para poder ganar de Cristo cada día más. Este es el mensaje que vemos aquí en esta entrada, y solamente estamos introduciendo esto para continuar más adelante. Pero mira, la intención de Dios es unirnos a Cristo para que haya una unidad orgánica entre Él y nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando Cristo vuestra vida. Cristo no es algo que está fuera y que lo podemos tomar así. Cristo es algo que está dentro de nosotros y está regenerando nuestra vida dentro de nosotros. ¿Quién es Cristo? El Padre, Hijo y el Espíritu. Él es Cristo. Él está dentro de nosotros. Él es el Dios triuno, que como espíritu está trabajando dentro de nosotros. Ese espíritu es Cristo, quien le llama el apóstol Pablo en 2 Corintios 15:45 el espíritu vivificante. Ahora, te decía que la intención de Dios es unirnos a Cristo para conseguir que haya una unión orgánica entre Cristo y nosotros, de modo que seamos uno con Cristo, para que su historia llegue a ser nuestra historia. Qué tremendo. La historia del hombre es una. Mira, si tú estudias algo de la historia de México, te vas a dar cuenta que la historia de México es una, pero que la historia de Cristo es otra. Y yo quiero ser parte de la historia de Cristo, no parte de la historia de este país. Aunque lo soy por cultura tal vez, pero hasta ahí. No me interesa ser parte de la historia de un país de asesinos y de traicioneros. La verdad. La Biblia me habla de una patria mejor. La Biblia me habla de una ciudad donde el arquitecto y el fundador es Dios. Y me habla de gente que anduvo en esta tierra viendo y saludando ese lugar. Ahora, ¿quiere decir que soy un antipatriota? No es cierto. Tengo carga por mi país, por este país. Pero mi historia es la historia de Cristo. Y anhelo que mi historia siga siendo la historia de Cristo, o que la historia de Cristo sea mi historia. Ahora, la manera en cómo podemos darnos cuenta que la historia de Cristo es nuestra historia es cuando morimos a nosotros mismos, cuando logramos que Dios pueda llevar a cabo todo su obrar mediante nosotros, usándonos como parte del cuerpo de alguna forma, y somos fieles colaboradores de Él en su reino celestial plantado aquí en la tierra. Cada iglesia local tiene que ser el reino de Dios representado en esta tierra. Entonces, nos damos cuenta que solamente de esta manera tenemos la oportunidad de que la historia de Él llegue a ser nuestra historia. Ahora, su historia es la nuestra y nuestra historia es la suya, porque todo lo que empezamos a obrar, todo lo que empezamos a hacer, ya tiene que ver con Él, con su reino, con su segunda venida, con el poder ser gente que crece espiritualmente aquí y ser regenerados constantemente y animados en la fe a caminar con Él. Entonces, la historia de Cristo es nuestra historia y nuestra historia es la historia de Cristo. ¿No se te hace interesante eso? A mí me emociona demasiado esto, en verdad. Mira, hemos sido identificados con Cristo a fin de experimentar aquello que Él experimentó. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo decía: llevo a todas partes la muerte de Cristo para que la resurrección y su vida pueda ser manifestada. Así es que tú y yo tenemos una relación con el Señor muy especial. La relación que Dios quiere con nosotros es muy especial. Es una relación orgánica, una relación en donde la experiencia de Cristo nos identifica con Él.
cuando la vivimos, porque experimentamos aquello que Él experimentó. Bueno, en nuestra unión con Cristo, las experiencias de Cristo llegan a ser nuestras experiencias. Y lo que experimentamos aquí llega a ser la experiencia de Cristo en la tierra en este tiempo. Déjame ponerte un ejemplo de esto. A ver, ¿por qué dice en uno de los escritos de los Salmos: en medio de la congregación te alabaré? ¿A quién se refiere? Cuando Hebreos habla esto acerca de Jesús, es Jesús el que en medio de la iglesia alaba al Padre. Esto quiere decir que cuando yo estoy alabando a Dios, que están los cantos y yo estoy alabando al Señor, no eres tú el que alabas, es Cristo en ti. Entonces tu historia es la historia del Señor. Y tú vas a tener historia en la alabanza del Hijo al Padre, y vas a tener historia en todo el mover de Dios en su iglesia como cuerpo de Cristo. Y hay tantos ejemplos que podríamos poner. Pero mira, Él murió en la cruz y nosotros morimos con Él. Te estoy hablando de lo que la Biblia nos identifica con Él. Romanos 6. Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Él resucitó entre los muertos, nosotros resucitamos juntamente con Él. Y así es que ahora, debido a que somos personas en Cristo, ya no somos el viejo hombre, sino somos el nuevo hombre. Así es que con esto termino para considerar la siguiente reunión, los diversos asuntos que están relacionados con el cruce del río Jordán por parte del pueblo de Israel. Pero nos vamos a quedar hasta aquí. Yo te reto a esto. Una, los hechos de fe, que fue algo muy importante que tocamos. Los hechos de fe por los cuales tú y yo nos tenemos que mover, así como Rahab, así como se movieron los espías y como se movió Josué. En lo que Dios ha dicho es en lo que tú y yo tenemos que movernos. Y segundo, que la historia de Cristo sea nuestra historia y nuestra historia sea la historia de Él. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor, esta mañana en el nombre de Jesús. Y queremos darte gracias, Señor, porque tú nos has hecho participantes de tu experiencia. Nos has hecho, Señor, participantes de Cristo, aleluya, en su muerte, en su resurrección, en su vida misma. Te pedimos, Señor, que en este lugar, en esta iglesia, las personas que estamos acá, Señor, podamos ser verdaderamente una expresión tuya en esta tierra, Señor. Que en aquel día podamos ver delante de ti, Señor, que lo que vivimos aquí fue lo que tú quisiste vivir en esta tierra para continuar tu obra en la generación que nos tocó vivir. Oh, Señor, danos ese privilegio de serte fieles hasta la muerte. Señor, quita todo pasado, quita todo circunstancia difícil en nuestra experiencia, de tal manera que nos extendamos hacia la meta, hacia el blanco que es Jesucristo. Oh Señor Jesús, te amamos y pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de tal manera que podamos ser aquellos, Señor, que se identifican con tu historia y tú te identificas con la historia de nosotros. Gracias por este